Antes de empezar con el mensaje, yo le había pedido a Carlitos si él podía contar su testimonio. Así que, Carlitos, tenemos a pasar hacia aquí adelante y poder compartirnos un poco de lo que Dios hizo en tu vida, cómo fue que conociste a Cristo y bueno, y cómo es tu vida ahora después de haberlo conocido. Pásalo. Bueno, mi vida antes de conocer a Cristo era un poco desordenada, por así decirlo, pasaba de casa en casa, por así decirlo. Estaba tiempo acá, otro tiempo allá, otro tiempo acá, y así, pero después que lo conocí, gracias a Abraham, que me invitó a jugar al fútbol, y gracias a eso lo pude conocer. Yo le decía a Abraham, un día voy a ir a la iglesia, y me decía, bueno, me quiero llevar. Y como él me dijo, bueno, un día vamos para el fútbol. Me dijo, ¿vamos para el fútbol? Y le dije, sí, vamos. Fuimos ahí, tuvimos un tiempo de compartir ahí el evangelio. Él me dijo, ahí, ¿estás dispuesto a aceptar al Señor? Dije que sí. Me dijo, todos los pasos que tenía que seguir, y seguimos ahí. Y tal, después me invitó a venir a la reunión, y ahí fue como lo conocí más, y así sucesivamente. Y tal, y gracias al Señor, ahora quedan cosas para corregir, pero vamos bien por ahora. No, por eso. Muchas gracias, Carlitos. A veces parece que es necesario decir muchas palabras para mostrar lo que Dios ha hecho en una vida. Y en tan solo 2 minutos podemos ver cómo el Señor transforma una vida. Porque en esas palabras que Carlitos decía, mi vida era muy desordenada, se incluyen muchas cosas. Y en esos simples pasos que dijo de haber creído en el Señor Jesucristo también se cierran muchas más. Es lindo poder ver una vida transformada. Y nada podemos esconder delante del Señor. Nos gusta poder ver al Señor obrar en nuestra vida, nos gusta poder ver al Señor obrar en la vida de los demás, pero nos gusta poder relacionarnos con el Señor. Y no hay nada más hermoso que ver una vida transformada. Hace unos minutos estaba Emanuel aquí adelante y si él contara su testimonio tendría muchas cosas que decir también. Nació en una familia diferente a la de Carlos, pero hubo un tiempo donde sus ojos no estaban en el Señor Jesús. Y sin embargo, él tuvo que volver y el Señor volvió a transformar su vida. Y eso es una vida transformada. Hoy vamos a hablar de la obra de Dios en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque cuando Dios obra, el mundo está expectante. Cuando Dios obra en una vida, el mundo entero está expectante de lo que está sucediendo en esa vida. Cuando Dios empezó a obrar en la vida de Carlitos, él tal vez ni siquiera se dio cuenta, pero era Dios el que estaba por detrás. Cuando el Señor empieza a obrar en la vida de un muchacho o una muchacha que nació en una familia cristiana y parece que tiene la vida mucho más sencilla simplemente por haber nacido en una familia cristiana. A veces no es del todo seguro, porque la decisión de seguir a Cristo no es la decisión de una familia, es la decisión de una persona. Un niño que nace en una familia cristiana tiene un privilegio precioso, pero el padre de ese niño tiene una responsabilidad más grande. Porque que uno haya conocido a Cristo no significa que toda la familia lo va a conocer. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros que los que están alrededor nuestro conozcan a Cristo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y bueno, hasta cierto punto tenemos un límite porque la obra es de Dios. Y es Dios el que transforma una vida y es Dios el que obra en la vida de las personas. Nosotros no podemos hacer lo imposible, pero Dios sí, porque para Él todo es posible. Nosotros no podemos hacer que alguien se convierta y reciba a Cristo, pero sí podemos orar para que el Dios Todopoderoso lo logre. Nosotros no podemos muchas veces hacer que nuestro ser interior cambie, que nuestra batalla con el pecado cambie, pero podemos orar a nuestro Dios para que nos dé fortaleza. Y así como Él es fiel, nosotros ser fieles a Él. Encontramos en la Biblia muchas personas que batallaron contra el pecado, que batallaron contra su propia carne, incluso contra el mismo Satanás. Y todas las historias terminan de la misma manera. Dios les dio la victoria. Ninguno de nosotros vamos a poder obtener la victoria por nuestros propios medios. Dios les dio la victoria. Y cuando Dios obra, Él obra de una forma completa. Él no hace las cosas inconclusas, no hace las cosas a medias. Nosotros podemos ver una obra como avanza y vaya poquito y a veces hay cosas que quedan sin terminar, pero Dios no deja nada sin terminar.
El Señor cumplirá el propósito que tiene con nosotros. Y esa es la clave de la vida del creyente. Dios tiene un propósito. Porque muchas veces repetimos el Salmo 138:8 y nos fijamos en la misericordia de Dios. Y nos gozamos de eso. Pero nos olvidamos de cómo comienza. Comienza con el propósito. Y Dios tiene un propósito para su iglesia. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida, como lo tiene para mí. Como iglesia tenemos una visión de poder alcanzar con el Evangelio el barrio que estamos acá. Pero personalmente tenemos una misión, cada uno de nosotros. Y nuestra misión es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y la promesa, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. El Señor es el que hace la obra. El Señor es el que transforma las vidas. El Señor es el que obra en nuestra vida. Vamos a leer un salmo que no es de los más leídos, tal vez, o de los más conocidos, pero nos habla a todos nosotros, a cada uno, y dice muchas cosas interesantes. Vamos al Salmo 39. El Salmo 39 es un salmo particular porque comienza diciendo que este salmo fue escrito al músico principal, a Jedutún. Y no se sabe a ciencia cierta si Jedutún era una persona como un músico, director de la alabanza o director de la música en el templo, o simplemente era un tipo de música que se acostumbraba a tener en ese momento de alabanza a Dios o de confesión directamente, porque hay 3 salmos que son los salmos a Jedutún. Es el Salmo 39, el 62 y el 77. Si el Señor lo permite, en su momento llegaremos al 62 y al 77, pero hoy nos vamos a enfocar en el Salmo 39. En estos salmos encontramos el testimonio de un hombre dolido. Vamos a ver ahora en el Salmo 39 que comienza con un corazón dolido, afligido. En el Salmo 62 también, y tenemos una canción entera de ese salmo, literalmente, palabra por palabra, y podemos repetirla. En el Salmo 77 encontramos también a un hombre que implora por la misericordia de Dios, y el Señor está detrás de él, y encontramos el corazón dolido, y comienza el 39 conversando con Dios. Una relación con Dios, un hombre conversando con Dios. Dios quebranta su corazón y hemos expresado en lágrimas, a través de esas palabras, las lágrimas del que está escribiendo. Y habla con dolor. Vemos al compartirlo con los otros que su castigo está acompañado con misericordia y gracia bajo la protección del Dios mismo. Encontramos en este salmo una persona afligida por haberle fallado a Dios. No afligida por no haber cumplido con una tarea, sino por haberle fallado a Dios. Y reconoce que esa falla trae consigo una condena, un castigo, y que ese castigo es por culpa de lo que él hizo. Un hombre que cayó frente a lo bueno y habló lo malo. Un hombre que cuando tenía que haber hablado no habló, pero habló cuando tenía que haber cerrado la boca. Y ese corazón dolido de una persona que cuando tiene que hacer algo no lo hace. No porque el Señor no esté con él, sino porque en ese momento tenía que hablar y no lo dijo. Lo que no debía hablar, habló. Y vamos a vernos, o por lo menos yo me vi reflejado en algunas cosas de este salmo, del Salmo 39. Vamos a leerlo todo y vamos a ver y vamos a encontrar un hombre con ganas de morir para evitar los problemas. Vamos a encontrar una persona que lo único que quería era estar con el Señor, pero encontramos al final una esperanza para cada uno de nosotros. El Señor es el que transforma las vidas, pero hay momentos en nuestra vida donde parece que esa transformación no fue completa. Y es que el Señor continúa trabajando en nosotros. Y hay veces que nosotros nos sentimos mal y afligidos porque le hemos fallado a Dios. Pero aún en esos momentos tenemos la esperanza de que el Señor está con nosotros. Vayamos a leer el Salmo. Salmo 39, versículo 1 dice: Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En la meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días.
sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como la nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Espera y medita. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio delante del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Espera y medita. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Vamos a orar, hermanos. Señor, estamos ante ti. Señor, ante tu palabra, maravillados, Dios, por lo poderoso que eres, por lo maravilloso que eres, Señor. Y gracias te damos porque tu poder es infinito. Tu poder no se limita a las personas, sino que excede todo conocimiento. Y estamos ante Dios Todopoderoso. Señor, nos postramos, nuestro corazón, nuestro espíritu se postra ante ti, se inclina en reverencia ante el Dios Todopoderoso. Y ante tu palabra, Señor, porque ella es la que tiene poder. Te rogamos, Señor, que tú hables en nuestra vida y en nuestro corazón, porque tú eres el único digno de la gloria y la alabanza. Queremos dártela, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, porque queremos escucharte a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con fuego, en tanto que el impío está delante de mí. Este salmo es un salmo que expresa dolor. Es una persona que está delante del Señor, pero que comienza con una conversación con Dios. La vida es frágil delante de Dios. La vida es frágil delante de las personas. Pero a cada momento, cada instante de nuestra vida, nosotros tenemos que parar, considerar nuestro camino, ver qué es lo que vamos a decir, como decía el salmista, guardar nuestra lengua para no pecar contra Dios. Estamos rodeados de un mundo que nos abomba con información. Y cada vez que nosotros nos exponemos a alguna información, la información abunda. Pero lo que no abunda es la verdad. Información hay en todos lados, pero no sabemos si esa información es cierta. Muchas veces decimos, bueno, si salió en la televisión debe ser verdad, porque la tele lo dijo. Pasó hace muchos años una devastación en una ciudad de Rusia. Hubo un enfrentamiento entre la fuerza militar y el pueblo en una de esas ciudades. Muchas personas murieron de los policías, murieron de la gente del pueblo también. 3 días después, esas personas ya habían sido enterradas. Y vino una cadena de prensa, una cadena que quería publicar la noticia, y para mostrar los cuerpos de las personas que habían sido muertas, desenterraron todos los cuerpos y los pusieron encima de la calle, encima de la vereda, y frente a todo el pueblo sacaron fotos de esos cuerpos y dijeron: el dictador de Rusia exterminó a todas estas personas y los expone frente a la vereda. Y eso salió publicado, y una imagen estaba hundiendo el carácter de una persona. Esta persona fue juzgada, él con su familia fue sentenciado y fue fusilado. Tiempo después se dieron cuenta que esa noticia había sido falsa. Nosotros recibimos noticias todo el tiempo, nosotros recibimos información todo el tiempo, pero ¿cuántas veces nosotros nos ponemos a analizar la veracidad de esa información? ¿Cuántas veces nosotros empezamos a pensar, bueno, Señor, tú tienes el control de estas cosas, tú sabes cuál es la verdad, pero ¿qué es lo que yo estoy creyendo de todo esto? Es que lo que ahora llega a través de una imagen, parece que la imagen tiene toda la verdad y es la verdad absoluta. Y no hay nada que cuestionarle a una imagen que nos presentan. Pero no sabemos de dónde sale esa imagen. Tenemos imágenes de personas que están tratando de dominar el mundo entre ellas. Y vemos 2 presidentes de las potencias atómicas más grandes del mundo dándose la mano y estrechándose
en un saludo, pero sin embargo no sabemos si de verdad ellos querían estar en ese lugar o simplemente están tratando de mostrar algo que no es real. ¿A qué voy con todo esto? No solamente tenemos que ver la información como algo mediático, sino como algo vivencial, porque con lo que nosotros hacemos también informamos. De la forma que nosotros vivimos también damos información acerca de lo que soy, acerca de lo que vivo e incluso acerca de lo que pienso. Cada cosa que nosotros hacemos está respaldado por una decisión previa. Se ha hecho un estudio y dicen que las personas que están enseñando, dando clases, están tomando una decisión cada 2 minutos acerca de qué decir, qué hacer, cómo decirlo, cómo expresarlo. Tal vez otras personas que se dedican a otras cosas no toman decisiones tan seguido así, pero todos estamos tomando decisiones y cada decisión que tomamos va a influenciar en nuestro futuro y en nuestro propio proceder. Cuando nosotros hacemos algo, le estamos brindando información al mundo. Le estamos brindando información a nuestros hermanos, información acerca de lo que crees y acerca de cómo querés vivir tu vida, acerca de cómo vas a expresar a Cristo o acerca de cómo vas a hacer otra cosa que no sea expresar a Cristo. El salmista nos decía: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Hay veces que nosotros tratamos de cuidar el testimonio, sobre todo frente a la iglesia, frente a las personas que están alrededor nuestro, porque ellos saben lo que creo y conocen mi camino y conocen la Biblia y conocen a Dios. Pero cuando llegamos a Santiago capítulo 3, tenemos un capítulo entero casi que habla acerca de la conducta del Hijo de Dios, y no solamente de lo que el Hijo de Dios dice, porque nuestra conducta se expresa mediante nuestras palabras. Cuando el salmista dice: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, es que muchas veces nosotros nos involucramos en cosas que nos terminan haciendo blasfemar en contra de Dios, hablar en contra de Cristo, hablar en contra del Evangelio, incluso decir cosas que van en contra de nuestros propios principios por haber elegido un camino equivocado. Tal vez en sí eso no tiene nada malo, pero no nos lleva a algo bueno, no nos lleva a darle gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es dueño de su silencio, pero terminamos siendo esclavos de nuestras palabras. Cuando hablamos no sabemos hasta dónde van a llegar nuestras palabras. Y ahí está el dicho popular, que las palabras se las lleva el viento. Y es verdad, el problema es que no sabemos hasta dónde las lleva el viento. Cuando nosotros decimos algo, tenemos que considerar qué es lo que estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo. La Biblia dice: en tanto que el impío está delante de mí. Cuando hablamos frente a personas que no conocen el Evangelio, pero saben que vos sos creyente, es como entrar en un tribunal, porque todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Y aunque vos tengas las mejores intenciones, a veces por decir una palabra fuera de lugar, estás perdiendo un poco de tu testimonio, un poco de lo que vos ganaste para Cristo. Y la Biblia nos dice que tenemos que atender a nuestro camino, pero sobre todo para no pecar con nuestra lengua. Santiago dice que la lengua es un fuego, es una pequeña llama encendida con el mismo fuego del infierno, que está ahí, es pequeña entre todos los miembros, pero que tiene mayor poder. Es el que tiene mayor poder. El Señor Jesús les dijo a los fariseos y a los discípulos que lo que entra en la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Y muchas veces nosotros con nuestras palabras nos contaminamos y contaminamos a otros. ¿Por qué? Pasa a veces cuando nosotros tenemos opiniones diferentes sobre temas puntuales, pero que no son temas trascendentales. Pero sin embargo a veces se suben se acalora la gente, empieza a subir el tono de la conversación y simplemente por decir algo que tal vez no tenía mucha trascendencia. Tenemos que aprender a veces a controlar nuestras palabras, a controlar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque cuando el impío está delante de mí, y cuando habla del impío está hablando directamente a aquella persona que no conoce a Cristo. Cuando nosotros vamos a hablar del Evangelio, muchas veces terminamos hablando de vida cristiana y no de Cristo. ¿Cómo podemos hablar de una persona que no conoce a Cristo acerca de vivir una vida cristiana? Porque cuando vamos a predicar el Evangelio y te dicen: ¿sos cristiano? Ah, sí, entonces vos no podés. Y ahí empiezan con preguntas capciosas, preguntas que nos distorsionan del tema y terminan atacando tu vida cristiana e incluso terminan cuestionando sus principios bíblicos. Pero ¿cómo podemos enseñarle a una persona principios bíblicos si no cree en la Biblia? ¿Cómo enseñarle a una persona a seguir a Cristo si no cree en Cristo? ¿Cómo decirle a un joven, a un adolescente, que
se guarde puro hasta el matrimonio y que se guarde del pecado cuando ni siquiera entiende que el pecado es lo que le condena y lo lleva al infierno. Necesitamos cuidar nuestras palabras porque todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Y cuando vemos sobre todo a las personas que trabajan en algunos ambientes que son difíciles o que están estudiando en la UTO, en el liceo, el identificarse como cristiano ahora no lleva a la muerte, lleva a la burla eterna. O lleva al estar sectorizado y estar apartado de un grupo, o simplemente llega al que cada comentario y cada una de las cosas que sucedan concerniente a Dios, concerniente a la Biblia o a la vida cristiana, siempre es un motivo y un objeto para atacar al Hijo de Dios. Pero si nosotros como hijos de Dios hablamos solamente de Cristo, y hasta que una persona no conozca a Cristo, no salimos de Cristo, lo que van a atacar es a Cristo, y no van a atacar tu propia vida. Porque pueden decir e inventar muchas cosas, pero si hablamos de Cristo, las personas van a conocer a Cristo, y después de conocer a Cristo van a tratar de vivir a Cristo, o van a intentar vivir a Cristo. Si no hablamos de Cristo, nosotros estamos diciendo cosas delante de los impíos, que lo único que van a hacer es usarlos en nuestra contra. Porque si nosotros hablamos de principios bíblicos y de santidad, y en determinado momento, por error, metemos la pata y pecamos, ¿qué es lo que va a hacer aquel que no conoce a Cristo? Atacarte por tu pecado. Sin embargo, su vida es un desastre, pero tu pecado es lo que está delante de sus ojos, y eso es lo que va a atacar. Si hablamos de Cristo y mostramos a Cristo, las personas van a conocer de nosotros lo que nosotros hablemos de Él. Nuestras palabras, nuestros actos van acompañados con nuestra vida, obviamente, pero nosotros tenemos que vivir a Cristo para que las personas deseen tener a Cristo. A veces nosotros vivimos una vida cristiana que parece aburrida, que parece indeseable. ¿Cómo puede ser que siendo hijo de Dios estás todo el tiempo triste, amargado, angustiado porque no puedes disfrutar de otras cosas? Disfrutamos de Cristo, disfrutamos de la vida cristiana, disfrutamos de Él. Hablamos de Él con gozo, con alegría. No hablamos de Cristo simplemente diciendo, con Cristo no podés, con Cristo no podés. Y si sos cristiano, no podés. No hablamos de una vida de privaciones. Hablamos de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Hablamos de una vida transformada por la sangre de Cristo. Hablamos de una vida santa, limpia de pecado, que nos quitó la condenación de encima. Hablamos de una vida libre por medio de Cristo. Y disfrutamos de eso. Cada uno de nosotros tenemos una historia detrás. Nuestra historia puede tener mucho sentido o no. Pero nuestra historia ha sido transformada en el momento que hemos conocido a Cristo y nuestra vida cambió, nuestra eternidad cambió. Y al cambiar nuestra eternidad hay una evidencia de una obra sobrenatural. Porque solamente un milagro de parte de Dios puede transformar la vida de una persona. De ir directo al infierno, a la condenación, a pasar a ser un hijo del glorioso Salvador, de nuestro buen Señor. Y estar en la posición de hijos. Cuando estábamos delante de las personas, hablemos de Cristo. El versículo 2 dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Yo leo este versículo y vienen a la memoria momentos de mi vida, donde enmudecí con silencio y me callé respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Es más, hay momentos que guardé silencio frente a las personas que me preguntaban sobre mi Salvador. Y no volví a ver esas personas, y al poco tiempo partieron de este mundo. Y el dolor se agravó en mi corazón, y el dolor se agravó adentro de mí, y la culpa por no haber hecho lo que debía haber hecho. El dolor aumentó. ¿Por qué? Porque yo tenía la solución, porque yo tenía el mensaje que podía transformar su vida, porque yo tenía el mensaje que iba a traer esperanza a su corazón, pero enmudecí aún respecto de lo bueno. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado de el mundial en estos días? ¿Cuántos de nosotros hemos gritado y nos hemos abrazado con otros por festejar que se ganó un partido? ¿Cuántos nos hemos alegrado y hemos festejado por otras situaciones en nuestra vida? Tal vez con las personas a las que abrazamos, festejamos o charlamos de estas cosas, cuando tenemos que hablar respecto de lo bueno, enmudecemos y no hacemos lo que debemos hacer. Guardamos silencio cuando el Señor nos muestra. Y David, por medio de este salmo, nos dice que el dolor aumenta en el corazón. Les puedo asegurar que no hay dolor más grande que haber tenido la oportunidad de hablarle a una persona de Cristo, de haber guardado silencio, y esa persona después partió de este mundo.
cuando no hacemos lo que debemos hacer y cuando guardamos silencio frente a lo bueno, cuando guardamos silencio y guardamos la verdad para nosotros y no compartimos, no solamente el Evangelio no se extiende, no solamente la verdad no se da a conocer, sino que nosotros también vamos a tener que dar cuentas delante de Él. Porque teníamos la solución, porque Él nos había puesto en ese lugar para hacer una tarea. Sin embargo, elegimos guardar silencio. Hoy ya vemos acá un montón de personas que hemos conocido a Cristo porque alguien decidió no guardar silencio. Porque si la persona que me habló a mí de Cristo hubiese decidido guardar silencio y no compartirme el Evangelio, hoy yo no estaría aquí parado, porque no hubiese conocido a Cristo. Pero alguien decidió no guardar silencio y hablar de la verdad. No guardemos silencio respecto de lo bueno. Guardemos silencio frente a comentarios que no tenemos por qué acotar. A veces nos metemos en conversaciones que lo único que hacen es meternos en problemas. O sin embargo terminamos hablando de cosas que después nos arrepentimos y decimos, ¿para qué me metí en esto? Si vamos a hablar, hablemos de lo bueno, hablemos del Evangelio, hablemos de Cristo. David decía que él se agravó en su dolor, que su dolor se aumentó en su corazón por no haber hablado lo bueno. Cuando nosotros hablamos lo bueno, hablamos lo que es de bendición a las personas. Hablamos algo que no es de bendición a nosotros también. Hablamos algo que bendice a las demás. Versículo 3 dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Yo no sé si alguna vez has tenido este sentimiento, es decir, Señor, mostrame cuánto me queda, ya está, ya no quiero estar más acá. Era tanto el dolor que le causaba el corazón de esta persona, que ya no quería estar en este mundo. Señor, soy frágil. Hermanos, vemos en este lugar muchas personas frágiles. Ninguno de nosotros es fuerte en sí mismo, ninguno de nosotros va a permanecer por muchos años. Porque comparado con el Señor y comparado con la eternidad, tenemos poco tiempo acá. Cuando hablábamos al principio de dos personas, una persona que nació en una familia totalmente alejada de Dios y otra persona que nació en el camino del Evangelio. La responsabilidad de la familia que conoce el Evangelio es que su familia siga a Cristo. La responsabilidad de un padre que tiene hijos o de su madre es que esos niños conozcan el Evangelio. Primero en su casa y que vean a sus padres reflejar a Cristo. ¿Cómo puede ser que podamos hablar de Cristo afuera? ¿Cómo puede ser que podamos reflejar a Cristo en la iglesia y mostrar gozo y alegría cuando en nuestra casa la realidad es diferente? Muchas veces enseñamos a personas a no hablar mal, enseñamos a las personas a no murmurar, enseñamos a las personas a decir las cosas con amor, enseñamos a las personas a tener misericordia. Pero todo eso se empieza a ejercitar con los más cercanos, con el círculo íntimo, nuestra familia, nuestra casa y nuestros amigos. Hay algo que no podemos quitarle a los que están alrededor nuestro. No podemos privarle de lo que les hace bien. Si hay cosas que hay que recortar en la vida de nosotros, en la vida de lo que nos rodean, es aquello que les hace mal, aquello que no les es de bendición. Y muchas veces nosotros nos involucramos en algunas actividades que tal vez cuando las estamos haciendo no nos damos cuenta que nos hacen deslizar, que nos hacen apartarnos de a poquito de lo que es la verdad. Pero alguien de afuera nos puede observar y ver. Y con amor, hermanos, traernos nuevamente a la verdad. Si es familia y si lo vemos en nuestra casa, aún más, porque todo el tiempo lo podemos observar. Si es en nuestra iglesia y con hermanos, con amor debemos hacerlo y traernos nuevamente a la verdad. ¿Por qué? Porque al meditar en nuestro corazón, al meditar sobre nuestra vida, al meditar sobre nuestros días, vamos a darnos cuenta que no tenemos mucho tiempo en este mundo. Pero lo que hagamos en este mundo, lo que decidamos en este mundo, va a marcar cómo vamos a vivir nuestra eternidad. Estar rodeado de personas nos condiciona todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos mostrando lo que somos, mostrando lo que creemos, mostrando lo que vivimos. David le decía a Dios, hazme saber, Señor, mi fin. ¿Y cuánto será la medida de mis días? Y sepa yo cuán frágil soy. En el versículo 5 encontramos una dosis de realidad. Porque David dice, he aquí, dice a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti.
ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Una dosis de realidad. El hombre es vanidad. ¿Cuántos de nosotros conocemos estrellas en este mundo? Personas de renombre, personas que piensan que ellos están por encima del resto. Estamos en una época donde vemos estrellas brillando y otros criticados. Pero falta que en algún momento cometan un error y bajan del pedestal y son los más criticados de todos. Podemos tener ídolos, pero que cuando se equivocan son los más odiados. Porque por culpa de él podemos estar bien, alegres, contentos, felices, o podemos estar con una semana totalmente bajoneada y totalmente tristes. Porque no se logró la expectativa que teníamos. Es que muchas veces cargamos a las personas con cosas que no tienen que cargar. O muchas veces tenemos un estatus sobre cómo debe comportarse alguien, pero esa misma medida que tenemos con los demás la tenemos que tener con nosotros. A veces pensamos que nuestra vida es mucho más importante que lo que de verdad es, o que vamos a durar mucho más tiempo de lo que en sí vamos a durar. La Biblia dice que nuestra vida es vanidad, que no por mucho tiempo vamos a estar en este mundo, y que esa vanidad es algo que simplemente la podemos ver, que al principio parece lindo, pero que no trae muchas cosas por detrás. ¿Qué quiero decir con todo esto? David decía que sus días tienen término corto, que su edad no es nada delante del Señor y que la vida es vanidad. Cuando nosotros empezamos a cuestionarnos para qué vivimos y cómo vamos a terminar, lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que vamos a hacer hoy. Porque lo que hagamos hoy va a determinar cómo vamos a estar mañana. Lo que decidamos hoy va a determinar cómo vamos a seguir mañana. Si nos damos cuenta de que nuestra vida es como neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, nos vamos a dar cuenta que si nuestra vida no está depositada en las manos del Dios Todopoderoso, mi vida y tu vida va a ser totalmente intrascendente. Simplemente vamos a pasar por este mundo. Algunos se van a acordar de nosotros, otros no. Si nosotros pensamos en nuestra familia incluso, conocemos a nuestros padres, conocemos a nuestros abuelos, algunos se acuerdan del nombre de su bisabuelo, algunos ni siquiera se acuerdan ya de sus bisabuelos. ¿Y qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que tengas de él memoria, decía el Señor, le decían al Señor. La gloria del hombre termina cuando termina su vida, pero la gloria de Dios permanece para siempre. Si nosotros buscamos la gloria de cada uno de nosotros, si nosotros buscamos la gloria personal y ser reconocidos personalmente cada uno de nosotros, nuestra gloria va a terminar cuando termine nuestra vida. Pero si buscamos darle gloria a Dios, la gloria de Dios permanece para siempre. Y cuando ponemos nuestro servicio en las manos del Señor y nuestra vida en las manos de Dios, esta vida que es vanidad, esta vida de hombre que es vana y que dura un poco de tiempo, termina siendo una vida trascendente. Porque Dios obra a través de lo que nosotros hacemos. Porque Él obra a través de nosotros y nos usa a nosotros. ¿Cómo? Con poder, con el poder del Espíritu Santo. No porque nosotros seamos perfectos, porque seamos mejores a otros, sino porque elegimos darle la gloria a Él. Y cuando le damos la gloria a Él, estos cortos días que tenemos, esta poca vida vana que nos queda, esta poca medida de años que nos va a quedar por delante, pueden ser muy trascendentes. Porque el Señor es el que va a obrar, porque el Señor es el que va a hacer la obra, porque Dios es el que va a hacer en nosotros lo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Cuando nos enfocamos en Él, cuando nuestro corazón se aflige por no hablar de la verdad, cuando tenemos nuestros sentidos ejercitados al ver que por nosotros mismos no valemos nada. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, primero lo que tenemos que hacer es aplicarla a nuestra vida, vernos reflejados en ella y tratar de modificar lo que está mal. El versículo 6 dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana y amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Si haces algo que valga la pena. El dinero no lo llena todo, es más, el dinero no lo llena nada. A veces parece que podemos estar mejor si tenemos más cosas. Y bueno, es necesario tener algo de dinero, es necesario poder suplir las necesidades. Es necesario suplir para las necesidades de la familia y tener lo que nos hace falta. Pero la Biblia nos dice ciertamente, en vano se afana el hombre. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Nosotros necesitamos tomar decisiones, no solamente en función de cómo vamos a ganar más dinero,
sino meditando en lo que te va a llevar a acercarte más a Dios. Cuando tomamos decisiones pensando en de qué manera podemos ganar más dinero, estamos dejando de lado a aquel que va a proveer el dinero. Nuestras decisiones tienen que ser tomadas meditando en qué es lo que me va a llevar a acercarme más a Dios. Porque el acercarme a Dios, eso me va a traer un bien mayor que el acercarme a ganar dinero. Porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos repetir los dichos de Proverbios: sosténme con lo necesario. No me des demasiado para que me olvide de ti, ni me des poco para que blasfeme de ti y hable en tu contra. Pero cuando tomamos decisiones pensando en cómo vamos a estar más cerca de Él, el Señor va a proveer el resto de las cosas y el Señor no nos va a dejar faltar nada. Muchas veces vemos personas que toman decisiones en función de cómo van a poder hacer para ganar más dinero. Y encontramos personas en el mundo que lo único que piensan es negociar y cómo tratar de trabajar menos horas y ganar menos dinero para poder tener otro trabajo y de esa forma poder seguir ganando más dinero. Pero cuando nos acercamos cada vez más al dinero, que es simplemente vanidad, que no cambia nada en nuestra vida, porque ni siquiera la salud se puede comprar con el dinero. Se pueden arreglar algunas cosas y se puede mejorar un poco la calidad de vida, pero la salud espiritual no se compra con dinero. Podemos tener mucho dinero y estar muy lejos de Dios y vamos a ser los más pobres y desgraciados del mundo. Pero si tenemos lo necesario y estamos cerca de Él, para el Señor es la gloria. Y nuestras decisiones deben ser en función de eso. Tomar decisiones en función de qué es lo que nos va a acercar más a Dios. Si podemos a pensar en personas, podemos recordar mucha gente que decidió cambiar incluso su carrera y su profesión. Porque la profesión que iba a realizar o que quería hacer, lo único que iba a lograr era alejarle de Dios, darle mucha gloria, mucho dinero, pero estar lejos de Dios. Cuando nosotros tomamos una decisión en función de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, y pensamos, y oramos y meditamos, Dios guía nuestro camino, Dios guía nuestros pasos y nos acerca a Él. Cuando nos acercamos a Dios, volvemos al versículo 1, atender el camino. Atender el camino. Cuando ponemos atención en el camino, en el recorrido, en el proceso, pero poniendo los ojos en Jesús, no mirando hacia el costado, tratando de nosotros lograr algo por nuestros propios medios, sino pensando en el Señor Jesucristo y pensando en lo que Él tiene para nosotros. Entonces, dejamos de lado la vanidad. Dejamos de lado las riquezas de este mundo. Dejamos de lado lo que nosotros podemos afanarnos por lograr y empezamos a pensar en Cristo. Y cuando pensamos en Cristo, pensamos en glorificarlo a través de nuestra tarea, glorificarlo a través de nuestra vida, glorificarlo a través de nuestros pensamientos e incluso a través de nuestras intenciones. Y Dios es el que produce en nosotros algo que ni siquiera nosotros podíamos llegar a imaginar. Dios transforma la vida, Dios obra nuestra vida, pero Dios nos acompaña durante toda la vida, en todo el proceso, en cada una de las cosas. Parece que hay momentos que la aflicción por no tener lo que deseamos aumenta cuando el Señor nos manda a contentarnos, porque Él tiene control de todas las cosas. Él no nos dejará que nos falte nada. Él lo ha prometido y todo lo que Dios promete se cumple, porque la palabra de Dios permanece para siempre y lo que Él prometió se va a cumplir. Pase lo que pase, la palabra de Dios se va a cumplir. El versículo 7 es como un ruego de David y dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Esa esperanza viene luego del consuelo del quebrantado. Esa esperanza viene luego del consuelo del quebrantado. Cuando esa persona fue quebrantada, cuando esa persona se inclinó delante del Señor y se quebrantó su corazón, esa esperanza viene como consuelo para la persona que está quebrantada. Necesitamos quebrantarnos delante de Dios, necesitamos empezar a hacer un poco de memoria, ver del lugar en donde nos sacó el Señor, ver de dónde estábamos y dónde estamos ahora, ver lo poco que teníamos espiritualmente porque estábamos muertos, éramos pobres, éramos miserables, desnudos, como dice el apóstol Pablo. Pero sin embargo Él nos recogió, Él nos tomó en sus manos, Él nos ha provisto de lo que necesitábamos, Él salvó nuestra vida, Él cambió nuestro interior, cambió nuestro corazón, nos hizo alejar de la basura, nos hizo alejar del pecado, nos hizo reyes y sacerdotes y nos colocó en la presencia del Padre, nos colocó delante de Él, delante de su trono y un día estaremos con Él para siempre. Pero Él, en la presencia del Padre, incluso el Señor Jesús mismo, está intercediendo por nosotros.
Cuando nuestro corazón se quebranta delante de Él, encontramos esa esperanza. Ponemos nuestros ojos en Jesús, hablamos de Él, meditamos en Él, deseamos estar más cerca de Él. Pero cuando nuestra esperanza está en lo que puedo lograr y en cómo lograrlo, estamos desviando nuestros ojos de Cristo. Y cuando desviamos nuestros ojos de Cristo, podemos hacer muchísimos algoritmos y tratar de modificar nuestra vida, incluso nuestro propio proceder, para llegar a un fin que es el que yo deseo. Pero si nosotros deseamos llegar a lo que Él tiene preparado para nosotros, nuestra vida va a tener un propósito. Y eso es lo que Dios quiere, una vida que tenga un propósito. Porque si tenemos un Dios creador, un Dios salvador, un Dios redentor, es porque ese Dios tiene un propósito para nosotros. Y ese propósito lo vamos a descubrir cuanto más cerca de Él estemos. Al acercarnos a Dios, vamos a empezar a descubrir qué es lo que Él tiene para nosotros. El versículo 8 dice: líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. La misericordia de Dios nos puede librar de las consecuencias. Yo en estos versículos veo un corazón abierto frente al Señor. Veo una persona que expone todo lo que está dentro. Veo una persona que no se guarda nada. Veo una persona que no puede esconder nada delante del Señor. Cantábamos esa canción: Señor, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. No soy nada sin ti. Todo lo sabes, todo lo provees, todo lo tienes. Cuando nosotros nos exponemos voluntariamente ante el filo de la palabra de Dios, se cumple Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios penetra hasta el corazón, corrompe todas las cosas, abre eso que nos impide llegar a Él, incluso hasta lo profundo de nuestros huesos, saca todo lo que nosotros no podemos observar. Pero voluntariamente nos exponemos ante el filo de la palabra de Dios y el Señor nos puede librar de las consecuencias. Muchos de nosotros hemos hecho cosas que después nos arrepentimos de ellas y rogamos a Dios que nos libre de las consecuencias. Y David decía lo mismo: líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Y esa es la consecuencia de haber hecho algo que no correspondía, de haber hecho algo que nos había alejado un poco de Dios. El Señor, en su misericordia, puede librarnos de las transgresiones, puede librarnos de las consecuencias, pero puede librarnos si nuestro corazón está quebrantado delante de Él. Si nosotros no nos quebrantamos y nos humillamos delante del Señor y le buscamos a Él y buscamos su reino y buscamos darle la gloria a Él, de ninguna forma Él va a obrar en nuestra vida, porque con un corazón cerrado el Señor no puede obrar. Con un corazón autosuficiente el Señor no puede obrar. Con un corazón lleno de vanidad, está lleno de sí mismo, cuando el Señor quiere llenarlo todo. Cuando Él lo llena todo, entonces lo primero que sucede en nuestra vida es quebrantarnos ante la grandeza de nuestro Dios, ante el poder de nuestro Señor, ante la grandeza de mi Salvador. Cuando le reconocemos tal como es, cuando le vemos como es, nos humillamos delante del Señor. Y muchas veces nosotros necesitamos volver a Él. Necesitamos volver a rogarle que transforme nuestra vida, porque estamos lejos del punto de partida. Cuando hablamos de una trayectoria, el domingo pasado veíamos que la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Pero si nosotros desviamos simplemente medio grado de esa recta, no vamos a llegar al mismo punto. Nos vamos a alejar. Y a veces parece que una pequeña mal decisión no va a afectar mucho mi vida. Pero si permanecemos en ese camino por el cual nos desviamos un poquito, con el correr del tiempo, la distancia entre la trayectoria original y la que nosotros tomamos va a ser cada vez más grande. Cada vez más grande y cada vez más lejos del lugar donde el Señor nos quería llevar. ¿El Señor nos puede librar? Y por supuesto que sí. ¿El Señor puede enderezar nuestro camino? Y claro que sí. Pero el Señor no hace nada a prepo. El Señor no nos obliga a tomar decisiones. Él nos ha dado la libertad. Y Él no puede contradecirse, no puede ir en contra de sí mismo, porque te dio a ti y me dio a mí la libertad de poder elegir qué hacer con nuestra vida. Cuando David decía, líbrame de todas mis transgresiones, él está identificando que es una persona débil, que es una persona que no puede con todo, que es una persona que lucha con el pecado, así como vos y yo luchamos con el pecado. Muchas veces necesitaríamos volver al Señor y decirle, Señor, líbrame de mis transgresiones, porque yo me conozco, porque yo sé con lo que estoy luchando, porque yo sé que este mundo me lleva a alejarme de ti,
Porque Satanás está tratando de desviarme y está como ese león rugiente buscando a quien devorar. Señor, líbrame de mis transgresiones y ayúdame a volver a esa dirección original. Ayúdame a volver a ese lugar donde vos tenés pensado para mí. Pero si nosotros tomamos una mala decisión, tal vez al principio no parece tan mala, pero si no consideramos a Cristo para tomar esa decisión, lamentablemente de a poquito nos empezamos a desviar. Enmudecí, dice, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. El versículo 10 dice, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Cuando hacemos mal, es Dios quien corrige. Al darse cuenta que es Dios quien que estaba detrás de todo esto, solo queda guardar silencio y esperar. Hay 3 situaciones en las que nos podemos exponer, o hay 3 situaciones en las que podemos sufrir. Una de ellas puede ser por decisiones que otros tomaron y nos afectaron. Y no podemos zafar de esas consecuencias porque fueron decisiones que tomaron otros y nos llevaron a nosotros con ellos, y a través de esas decisiones nosotros estamos siendo involucrados en algo que no teníamos por qué estar allí. El ejemplo de los marineros que viajaban en el barco junto con Jonás. Estaban en el medio de una tormenta de la cual ellos no eran responsables. Otra situación es estar en el medio de una prueba, en el medio de una tormenta, por una decisión que vos mismo tomaste. Y la consecuencia cae sobre ti. Y ahí tenemos a Jonás. Él estaba en el medio de esa situación y terminó en el mar por haber tomado una decisión equivocada, errónea y totalmente en contra de lo que Dios le había pedido. Y llegó la consecuencia sobre su vida. Enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste. A Jonás no le quedaba otra opción que decir, Señor, yo sé que esto viene de ti. Pero hay otras situaciones donde aparecen pruebas y vos no hiciste nada malo. Vos no te desviaste del camino del Señor. No hubo nadie alrededor tuyo que haga algo que vaya en contra de lo que Dios tenía planificado para él o de la propia palabra de Dios. Pero sin embargo, Él nos coloca una prueba para poder probar nuestro corazón y para que nuestra fe se refuerce. Esos 3 tipos de condiciones o estos 3 tipos de situaciones en las cuales pasamos por una prueba, lamentablemente creo que todos las hemos pasado o atravesado en nuestra vida. A veces por culpa de otros, a veces por culpa nuestra, pero a veces porque el Señor quiere tratar con nuestro corazón. Yo creo que en este contexto en el que estamos hablando, cuando enmudeció y no abrió su boca, porque Dios lo había hecho, era porque Dios estaba detrás de ese castigo. Y cuando estamos en situaciones así, no queda otra opción que guardar silencio y esperar. A veces queremos hacer muchas cosas y no nos damos cuenta que lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y esperar. Esperar que Dios obre, esperar que Dios levante su mano. Pero no solamente esperar en silencio frente a las personas, sino hacer lo que decía el versículo 10. En el versículo 10 encontramos un ruego por misericordia. Y David rogaba por misericordia. Hermanos, y esto nos llena de esperanza a nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos tomado decisiones que nos han alejado a veces de Dios. Hemos tomado decisiones que nos apartaron un poco del camino. Y cuando estamos en una situación que lamentamos, decimos, Señor, esto viene de ti. Tu mano está sobre mí. Y le dice, quita un poco tu mano sobre mí, porque ya no soporto los golpes. Y rogamos por la misericordia de Dios, y Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Y no solamente tiene misericordia, sino que Él corrige nuestro camino, nos vuelve nuevamente a Él. Y volvemos otra vez a los caminos del Señor, y volvemos otra vez a estar en comunión con Él. Y volvemos otra vez a disfrutar de esta relación con Él, y esta relación con el Señor. Pero cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor, siempre necesitamos doblegarnos ante Él y pedir por misericordia. Día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque día tras día, lamentablemente, por nuestra propia naturaleza, por nuestra condición de pecadores, día tras día nos alejamos de Él y volvemos. Nos alejamos y volvemos, porque cada pecado que cometemos nos aleja un poco del Señor. Y a veces como que minimizamos el pecado. Y dice, bueno, cada uno luchará con su pecado, yo lucho con el mío. O bueno, esto no tiene nada trascendente. ¿Está mal? Sí, pero bueno, el Señor me perdona. Y minimizamos el pecado, cuando no nos damos cuenta que el pecado nos aleja más o menos, pero nos aleja del Señor. Y necesitamos volver a Él y decirle, Señor,
te ruego que tengas misericordia de mí. Señor, te ruego que tengas misericordia de mí. Ayer veíamos el ejemplo de Cristo en los adolescentes y veíamos al Señor Jesucristo como el hombre perfecto, aquel que nunca pecó y es más, es Dios, no podía pecar. Pero nosotros no tenemos esa condición. Nosotros no disfrutamos todavía de la ausencia completa del pecado en nuestra vida. Sí disfrutamos de que el pecado ya no tiene control sobre nosotros y que podemos elegir no pecar. Las personas del mundo no pueden elegir eso porque no tienen el Espíritu en ellos. Pero nosotros podemos elegir ser santos. Y con esa libertad que tenemos de poder elegir seguir a Cristo, necesitamos primero pedirle al Señor que tenga misericordia. Y volver a Él, y volver a Él quebrantado y decirle: Señor, con los castigos por mi pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de Él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Ciertamente vanidad es todo hombre. Este versículo arranca diciendo que con castigos por el pecado corrige al hombre. ¿Qué esperamos por el pecado? ¿Qué esperamos como consecuencia del pecado? A veces hay personas que como consecuencia del pecado esperan tener placer, o una cierta satisfacción, o un mejor bienestar, y a veces parece que simplemente por decir una mentira nos estamos salvando de cosas peores. Pero ninguna mentira te va a salvar de la consecuencia de ese pecado. Y la consecuencia por el pecado va a ser peor que lo que podéis haber evitado por haber mentido. Y a veces parece que simplemente, bueno, es una mentira chiquita, nadie se va a dar cuenta. Y el Señor sí lo sabe. Y a veces parecen que las cosas más pequeñas en las cuales fallamos no tienen tanta importancia. Pero la Biblia nos dice: con castigo por el pecado corriges al hombre. No podemos esperar otra cosa por nuestro pecado. No podemos esperar otra cosa por nuestras desobediencias. No podemos esperar algo diferente a lo que la Biblia dice. Y discúlpenme que hile tan fino, pero los detalles de nuestra vida muchas veces nos marcan más que las grandes cosas que hacemos. Porque los detalles en nuestra vida están hablando de lo que de verdad somos. Porque cuando mostramos cosas muy grandes, bueno, el Señor es glorificado en lo que hacemos, sí, muchas veces sí. Pero cuando en los detalles no glorificamos a Él, es porque en lo más profundo de nuestro corazón no está siendo Él el Señor, no está siendo Él el Rey, no está siendo Él el que domine. Entonces, ¿qué tiene de malo decir una pequeña mentira? Nada. Pero la Biblia dice que con castigo por el pecado corrige al hombre. Cuando nuestro pecado nos aleja de Dios, no nos queda otra opción que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Pero el versículo continúa. Dice: deshaces como polilla lo más estimado de Él, y ciertamente vanidad es todo hombre. Hermanos, cuando nosotros enfocamos nuestros ojos en algo que es este mundo, no podemos dejar de considerar que todo lo que hay en este mundo es vanidad. Hay un libro entero que es un libro de filosofía entera casi, Eclesiastés, y la palabra que más se repite en los últimos días de Salomón. Él había probado todo lo que había en este mundo lo probó. Y él dice: ciertamente es vanidad. Todo lo que podamos obtener en este mundo es vanidad. Podremos tener un empleo muy bueno, podemos tener una posición muy alta en una empresa, podemos tener un rango muy elevado, pero todo eso es vanidad, porque dura por poco tiempo. El Señor quiere un corazón fiel, un corazón sincero, un corazón puro, un corazón que le honre, un corazón que le reconozca a Él como Señor, que le reconozca a Él como la cabeza de la iglesia y a quién seguir. Nuestro Señor quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, y Él va a cuidarnos y va a tener misericordia. Sin embargo, hermanos, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual debe ser eficaz, y va a ser eficaz si tenemos una vida de oración. No podemos tratar de pensar que Dios va a obrar en nuestra vida y a través de nosotros si no tenemos una vida de oración. El Señor Jesús, cuando estuvo en este mundo, una de las cosas que más hizo fue orar. Orar y estar a solas con el Padre. Encontramos a Elías, un hombre de oración, Jeremías, un hombre de oración, Isaías, Daniel, personas que fueron grandemente utilizadas por Dios, pero fueron personas que oraron y no se cansaron de orar. Y este salmo termina con una oración. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame, tomaré fuerzas antes que vaya
y perezca. Luego de evaluar su vida y de ponerla frente a Dios al descubierto, solo le quedaba este versículo. Y a nosotros, luego de evaluar nuestra vida y de poner nuestro corazón al descubierto delante del Señor, solo nos puede quedar este versículo. Señor, oye mi oración, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. ¿Cuánto hace que no caemos delante del Señor con este corazón quebrantado, con lágrimas en nuestros ojos, diciéndole: Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero ser santo, quiero que en cada uno de los detalles de mi vida tu nombre sea exaltado y seas tú glorificado? Luego de evaluar nuestra vida, de ponernos frente al espejo de la palabra de Dios, de ponernos frente a Cristo, no nos debe quedar otra opción que decir este versículo: Señor, escucha mi clamor. Señor, mira mis lágrimas. A veces las lágrimas no se expresan a través de nuestros ojos, pero sí a través de un corazón quebrantado delante de Él, afligido por nuestra vida, por no haber sido tan santos como Él lo merece, por no haber sido tan fieles como Él lo merece. El Señor nos da fuerzas. El Señor dice: tomaré fuerzas cuando tú las renueves. No hay otra forma de tomar fuerzas en nuestra vida cristiana, sino por medio de la renovación del Espíritu, sino por medio del poder de Dios en nuestra vida. Dios puede transformar nuestra vida. Y cuando hablo de transformar nuestra vida, no estoy hablando solamente de una vida que pasó de una persona que pasó de muerte a vida por medio de la salvación. Dios puede transformar nuestra vida poniéndonos en la obra, poniéndonos en el ministerio. Puede transformar nuestra vida colocando nuestra vida al servicio de Dios, transformar nuestros ideales, transformar nuestro corazón, transformar nuestros pensamientos. Dios puede transformar nuestra vida cuando nosotros elijamos servirle, cuando nosotros elijamos darle todo a Él. Él puede transformar nuestra vida y lo hará si nosotros estamos delante del Señor y nuestra esperanza está en Él. Hermanos, una vida transformada es una vida que voluntariamente elige ponerse en las manos del Señor, no solamente como hijo, sino como instrumento. Romanos 6:13 dice que nosotros mismos debemos elegir colocarnos como instrumentos vivos delante del Señor, como instrumentos en sus manos. Nuestros miembros a Dios debemos presentarlos como instrumentos de justicia. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer para transformar tu vida, darle un propósito, darle un sentido. No simplemente congregarnos como iglesia, no simplemente disfrutar de la comunión, disfrutar de servirle en santidad, disfrutar de servirle con gozo, con alegría, porque el Señor lo único que quiere de nosotros es nuestra fidelidad, es nuestra santidad. El Señor no necesita el dinero, el Señor no necesita otras cosas. El Señor lo único que quiere es misericordia y justicia. Miqueas dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Muchas veces nos preocupamos por servir, nos preocupamos por hacer cosas, pero es más importante que nos colocamos delante de Él, que nos coloquemos delante del Señor, que le conozcamos de verdad, porque Él valora más lo que nosotros podemos conocer de Él que lo que nosotros podemos hacer por Él. Porque el Señor mismo dijo que si nosotros callamos, hasta las piedras pueden hablar, pero nadie puede tener una relación personal con Dios, sino vos. Nadie puede tener tu relación personal con Él. Nadie puede tener una vida en santidad por vos. Yo lo necesito, vos lo necesitás. Cada uno de nosotros necesitamos tener el conocimiento de Dios. Y el Señor nos dice que si nos acercamos a Él, Él nos dará nuevas fuerzas, como dice Isaías 40. Y las renovará como el águila. Es muy interesante todo lo que el águila hace para renovar sus fuerzas. Se vacía de todo. Sube a una montaña más alta, hace un nido, come muchísimo antes de eso y después está 6 meses renovándose. Se mete adentro de una cueva y con sus uñas, con sus garras, empieza a sacar todo su plumaje. Todas sus plumas son quitadas. Se despoja de todo su plumaje, de todo lo que tiene, y se queda en el nido. Luego de haber sufrido ese dolor y de pasado unos días, con su pico empieza a arrancarse cada una de sus garras. Se saca cada una de sus uñas, todas sus garras son sacadas. Con su pico lo saca, todas. Y queda sin garras, totalmente desprotegida. Luego de haber sacado todo su plumaje, de haber sacado todas sus garras, todo lo que tenía para defenderse, todas sus plumas que la protegían de lo que tenía alrededor, del frío, del invierno, sus uñas que le ayudaban a comer, a poder proveerse de lo que necesitaba, a poder defenderse, se despoja de todo eso. Y luego se mete a lo profundo de una cueva
y empieza a golpear su pico contra la pared. Y lo golpea una y otra vez, fuertemente, hasta arrancar su pico de sobre su cabeza. Y queda totalmente desprotegida. Y vuelve a su nido. Y se sienta a esperar. Se sienta a esperar que sus plumas crezcan. Se sienta a esperar que sus garras crezcan de nuevo. Y se sienta a esperar que su pico otra vez salga. Cuando Isaías habla de que el Señor renovará nuestras fuerzas como el águila, está hablando de este proceso. Las águilas lo hacen así, se despojan de todo lo que tienen, de todo lo que las protege, de todo lo que incluso les da el alimento que necesitan, y espera que sean renovados. Hermanos, tal vez hoy es el momento de poder hacer eso, de quitar todo eso que nos protege, de quitar todas esas uñas, esas garras que parece que son nuestra arma de defensa, quitar esas armas de defensa y ponernos sin nada delante del Señor, quitarnos incluso eso que nosotros es la única fuente que tenemos para poder alimentarnos. ¿Y qué si el Señor lo quiere quitar? ¿Y qué si el Señor quiere que nosotros nos renovemos y podamos rejuvenecernos? Es la única forma que el águila tiene para poder vivir 40 años más. A los 40 años de su vida, el águila hace eso. Y luego lo hace nuevamente. Y es la única vez, es la única forma para que el águila pueda seguir viviendo. Si no, moriría de vieja, porque sus uñas ya no podían atrapar la presa, porque su pico ya no servía, porque su plumaje ya se había desgastado. Se renueva completamente, pero quitando todo lo viejo que tenía. Hermanos, Dios quiere transformar nuestra vida. No solamente como la transformó en el momento que recibiste a Cristo como Salvador y pasaste a ser su Hijo. Dios quiere transformar tu vida al quitar todo lo viejo, todo ese bagaje que traemos con nosotros, dejarlo de lado, sacar todos los preceptos, todos los preconceptos, todas nuestras propias ideologías. Porque en este mundo hay tantas religiones como personas existen, porque cada uno cree en lo que le parece. E incluso dentro de la iglesia, cada uno tenemos opiniones diferentes y posturas distintas. Pero hermanos, tenemos un solo Dios, tenemos un solo Cristo, tenemos una sola salvación. Tenemos una sola iglesia, tenemos una sola cruz, tenemos una sola redención, tenemos un mismo espíritu, tenemos un mismo Dios y Salvador, protector, tenemos un mismo Dios que puede renovarnos, regenerarnos completamente. Hablar de una vida transformada habla de un proceso diario, habla de una vida que día a día es transformada por el poder de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y por medio de Dios. Hagamos como esa águila. Quitemos todo lo que ahora ya no nos está sirviendo. Quitemos todo lo que nos está estorbando. Tal vez pueden ser pensamientos equivocados, tal vez pueden ser costumbres, tal vez pueden ser costumbres que adquirimos de antes, de otras congregaciones, de otras personas, de personas que trataron de enseñarnos y lamentablemente no nos enseñaron de la mejor manera. Tal vez hay cosas que traemos de nuestra casa, costumbres que las queremos traer a la iglesia y que no nos ayudan. Necesitamos despojarnos de todo eso y decir, como David, oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Ese proceso del águila era totalmente doloroso, y Señor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. Hermanos, no vamos a permanecer mucho tiempo en este lugar. Somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra, así como nuestros padres, como todas las personas que pasaron antes que nosotros. Pasaron por un tiempo y ya no están. Pero hoy nosotros tenemos nuestro cuarto de hora para vivir. El tiempo que el Señor nos ha regalado para poder conocerle, para poder estar con Él, para poder ser renovados y transformados. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Y el versículo 7 decía, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hermanos, no podemos esperar otra cosa. Si nuestra esperanza está en el Señor es el que va a obrar. El Señor es el que va a hacer su obra en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Hermanos, ¿qué esperaremos? Pongamos nuestra esperanza en el Señor, que Él es el que va a obrar. ¿Oramos? ¿Sí? Para terminar. Nuestro Padre, estar ante ti es reconocerte como nuestro Dios, nuestro Hacedor. Estar ante ti, Señor, y seguir de la misma manera es imposible, Padre. Sabemos que tú tienes el poder para transformar una vida, para transformar nuestro corazón. Y, Señor, hoy nos exponemos a ti. Queremos abrir nuestro corazón, abrirnos, Señor, completamente ante ti y pedirte, Padre, que tú obres en nuestra vida.
que nos ayudes a considerarte en cada decisión, que nos ayudes, Señor, a poder ser como el águila, y renovarnos, Señor, nuevamente. Quitar todo lo que nos está estorbando y no nos deja avanzar y seguir viviendo. Ayúdanos, Señor, a poder estar ante ti, con nuestro corazón totalmente abierto, quebrantado, Señor, ante tu presencia, porque tú eres el Dios Salvador, el Hacedor de todas las cosas, el que puede transformar nuestra vida nuevamente. Ayúdanos, Señor, a poder venir a ti y no esperar nada más que tu misericordia, Señor. Y que nuestra esperanza, Padre, nuestra esperanza está en ti, Señor. Gracias por todo tu amor y gracias por la gloria, Señor, que tú tienes. Señor, queremos dártela siempre porque tú te la mereces, Padre. Oramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.